8 de enero de 2026, 16:47, hora del este. El sonido seco del martillo del vicepresidente resuena en el Pleno del Senado de los Estados Unidos. La cámara enfoca el tablero electrónico. A favor 52, en contra 47. El silencio tenso es perforado por el zumbido de los teléfonos de los asesores. Este no es solo un voto. Es el momento en que el imperio norteamericano se asomó al abismo de otra guerra en América Latina y parpadeó. Este informe no discutirá la moralidad de la intervención en Venezuela. Revelará la mecánica interna de una fractura en el poder estadounidense, el instante en que la élite del establishment, usando al Senado como arma, decidió que el riesgo de una reelección de Trump, garantizada por petróleo barato, era un costo estratégico mayor que la desestabilización de su propia esfera de influencia. La operación no fue para salvar a Caracas, sino para contener a Washington. El enemigo estaba dentro. Para entender la magnitud de esta traición institucional, es necesario retroceder 6 meses. El verano de 2025 fue un hervidero de descontento popular, con una economía estancada y la confianza del consumidor en mínimos históricos. El escenario estaba preparado para una maniobra política audaz, una solución simple y brutal a un problema complejo. El presidente, acorralado en las encuestas y enfrentando una derrota electoral casi segura, necesitaba un catalizador para revertir su destino político inminente. La solución propuesta fue una obra de genio populista: la intervención militar directa en Venezuela. La narrativa fabricada para el consumo público hablaba de democracia y derechos humanos, pero el objetivo real era la extracción de activos. Específicamente, el control de las mayores reservas de crudo del planeta para inundar el mercado estadounidense con gasolina barata justo a tiempo para las elecciones. Una promesa de prosperidad económica entregada a través del cañón de un tanque. El plan, denominado internamente como Operación Marea Negra, se basaba en la premisa de un conflicto cinético rápido y de bajo costo. Las proyecciones del ala oeste de la Casa Blanca aseguraban una victoria en semanas, seguida por la instalación de un gobierno provisional dócil a los intereses corporativos estadounidenses. El Comando Sur, Southcom, recibió la orden de actualizar sus planes de contingencia, movilizando recursos discretamente hacia bases en Colombia y el Caribe. La maquinaria de guerra comenzó a moverse. Sin embargo, en los silenciosos corredores del Pentágono y Langley, el optimismo era inexistente. Los analistas de carrera, hombres y mujeres que operan más allá de los ciclos electorales, veían el plan no como una solución, sino como el inicio de una catástrofe estratégica. Sus informes, marcados como altamente confidenciales, pintaban un panorama de guerra asimétrica prolongada, insurgencia y un colapso regional que desestabilizaría la cadena de suministro global durante al menos una década. El problema no era la capacidad militar para deponer al régimen de Caracas, que se consideraba una formalidad. El verdadero desafío era la ocupación y pacificación subsiguientes. Venezuela no es Granada ni Panamá. Es una nación vasta, con un terreno complejo y una población polarizada, partes de la cual han sido armadas y adoctrinadas para resistir una invasión extranjera. Los modelos de proyección indicaban un escenario similar a Irak, pero mucho más cerca de casa. Los planificadores del Departamento de Defensa estimaron que se necesitarían no menos de 250,000 tropas para asegurar las instalaciones petroleras, proteger las rutas logísticas y suprimir la inevitable insurgencia. El costo financiero de esta operación a largo plazo se calculó en una cifra conservadora de $1.2 billones durante los primeros 5 años, un número que haría palidecer los presupuestos de defensa y detendría la modernización naval necesaria para enfrentar a China en el Pacífico. En este contexto, el Estado profundo comenzó a movilizar sus defensas, no a través de un golpe de Estado, sino mediante los mecanismos constitucionales diseñados para frenar el poder ejecutivo. La oposición no era ideológica, era una evaluación fría y pragmática del interés nacional a largo plazo. La reelección de un presidente, sin importar quién fuera, no valía el precio de sacrificar la hegemonía global estadounidense en el altar de la conveniencia política doméstica. El presidente,
consciente de la resistencia interna, decidió forzar la situación. En un discurso televisado a la nación en octubre de 2025, anunció su intención de actuar unilateralmente, declarando la situación en Venezuela una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Formalmente, solicitó al Congreso una autorización para el uso de la fuerza militar, un movimiento diseñado para legitimar la operación y silenciar a los críticos internos. La solicitud de autorización desencadenó una batalla silenciosa pero feroz en los pasillos del Capitolio. Los líderes de ambos partidos, que en público mantenían una fachada de antagonismo, comenzaron a reunirse en secreto. Estas reuniones no tuvieron lugar en las salas de comités oficiales, sino en oficinas seguras, lejos de los ojos de la prensa y de sus propios electores. El tema de discusión era cómo neutralizar la iniciativa presidencial sin parecer débiles o antipatriotas. El consenso que emergió de estas conversaciones fue notable. Demócratas y republicanos del establishment, normalmente enemigos acérrimos, encontraron una causa común. Acordaron que permitir al presidente lanzar una guerra por razones electorales sentaría un precedente peligroso y, lo que es más importante, pondría en riesgo el proyecto imperial a largo plazo por una ganancia a corto plazo. La estabilidad del sistema era más importante que la lealtad partidaria. La estrategia adoptada fue sutil y de múltiples capas. Primero, utilizarían las audiencias del Senado para sembrar dudas sobre la viabilidad y los costos de la intervención. Generales retirados, ex diplomáticos y analistas de inteligencia fueron llamados a testificar, presentando un frente unido de escepticismo experto que contradecía la narrativa optimista de la Casa Blanca. La cobertura mediática, controlada por los mismos intereses, amplificó estas preocupaciones. Simultáneamente, los líderes del Senado comenzaron a trabajar para asegurar los votos necesarios para rechazar la autorización. La presión se aplicó a través de los canales habituales, promesas de financiamiento para proyectos locales, amenazas de retirar el apoyo a futuras campañas y la sutil insinuación de que oponerse al establishment tendría consecuencias duraderas. Se trataba de una clase magistral de coerción política, ejecutada con precisión quirúrgica. El presidente, al ver que su autorización sería derrotada en el Senado, dio un paso aún más audaz. En diciembre de 2025, vetó el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, un proyecto de ley masivo y esencial que financia a todo el ejército, porque el Congreso había incluido una enmienda que prohibía explícitamente el uso de fondos para una ofensiva militar no autorizada en Venezuela. Fue un juego de alto riesgo. Este veto presidencial fue el punto de inflexión. Forzó al Congreso a una elección binaria. O cedían a la voluntad del presidente, permitiéndole la posibilidad de su guerra, o reunían una supermayoría de 2/3 en ambas cámaras para anular su veto, un acto de desafío directo y humillación pública contra un comandante en jefe. La confrontación ya no era sobre política exterior, era sobre quién controlaba el aparato del Estado. La Cámara de Representantes, más susceptible a las presiones populistas, anuló el veto con un margen estrecho. Toda la atención se centró entonces en el Senado, la institución diseñada por los padres fundadores para ser el platillo de enfriamiento de la República, el baluarte contra las pasiones de la multitud y los impulsos de un ejecutivo imperial. El destino de la intervención venezolana se decidiría en sus cámaras de mármol. Los días previos a la votación del 8 de enero estuvieron cargados de una tensión palpable. Washington se convirtió en un campo de batalla de cabildeo e influencia. La Casa Blanca ofreció concesiones, amenazó a los senadores republicanos con primarias y apeló a la lealtad partidaria. Por otro lado, el complejo militar industrial y la comunidad de inteligencia trabajaron en la sombra, proporcionando a los senadores indecisos informes clasificados que detallaban el inevitable desastre. Lo que el público no sabía era que el pacto para detener al presidente ya estaba sellado. La decisión no se tomó en base a los argumentos presentados en el Pleno del Senado, sino en una serie de acuerdos tácitos entre los líderes de la mayoría y la minoría. Acordaron proporcionar la cobertura política necesaria para que suficientes republicanos rompieran filas y votaran para anular el veto de su propio presidente.
La justificación pública fue la defensa de la prerrogativa constitucional del Congreso para declarar la guerra. Una narrativa noble que ocultaba una realidad mucho más cínica. La verdadera razón fue la preservación del poder del establishment. Un presidente reelegido con un mandato popular masivo, impulsado por una victoria militar y petróleo barato, sería incontrolable. Se convertiría en una amenaza existencial para la burocracia permanente que realmente gobierna el país. Para el público, se trataba de la Constitución. Tras bastidores, se trataba de una cifra: 1.2 billones de dólares. El costo mínimo estimado para pacificar Venezuela. Una cifra que destrozaría el presupuesto de defensa y aplazaría por una década la modernización de la flota del Pacífico, crucial para la contención de China. El pacto se selló no con un apretón de manos, sino con un silencioso asentimiento entre adversarios políticos que acordaron que proteger la hegemonía a largo plazo era más importante que proteger al presidente. Para comprender esta maniobra, es imperativo romper el bloqueo informativo que las plataformas digitales imponen a este tipo de análisis. Estas redes sociales reducen la geopolítica a una crónica de buenos contra malos, ocultando la fría matemática del poder que usted merece conocer. La suscripción a este canal no es un simple clic, es un pacto de resistencia contra la simplificación deliberada de la realidad. Es una declaración de que usted exige un nivel superior de inteligencia. La maquinaria de la anulación del veto se puso en marcha con una eficiencia implacable. El líder de la mayoría en el Senado, un operador político legendario conocido por su pragmatismo brutal, orquestó el debate. Permitió que los halcones de su partido dieran discursos apasionados en apoyo al presidente, una obra de teatro político para las cámaras, mientras en privado se aseguraba de tener los votos necesarios para traicionarlo. Era una demostración de poder puro. El papel de los medios de comunicación corporativos fue fundamental en esta fase. Editoriales en los principales periódicos, antes hostiles al liderazgo del Senado, de repente comenzaron a elogiar la sabiduría y la moderación de la institución. Expertos en los noticieros por cable, que meses antes abogaban por la intervención, ahora hablaban de los peligros de un atolladero militar. La narrativa fue cuidadosamente moldeada para preparar al público para la inminente anulación del veto. La operación de influencia no se limitó a los Estados Unidos. Diplomáticos de carrera del Departamento de Estado se comunicaron discretamente con aliados europeos y latinoamericanos, asegurándoles que el sistema estadounidense estaba trabajando para contener los impulsos irresponsables de la Casa Blanca. El mensaje era claro: no entren en pánico. La burocracia permanente tiene el control. Se trataba de gestionar la percepción del imperio para mantener la confianza de sus estados vasallos. El día de la votación, el ambiente en el Capitolio era eléctrico. Los pasillos estaban llenos de periodistas, cabilderos y personal del Congreso, todos tratando de discernir el resultado final. Los senadores caminaban con una gravedad inusual, conscientes del peso histórico del voto que estaban a punto de emitir. No estaban decidiendo el destino de Venezuela, sino el equilibrio de poder dentro de su propia nación. La tensión era un elemento físico en el aire. El debate final fue una formalidad. Cada senador pronunció un discurso escrito por su equipo, repitiendo los puntos de conversación establecidos. Los demócratas hablaron de los peligros de una guerra sin fin y el respeto al derecho internacional. Los republicanos leales al presidente hablaron de la necesidad de proyectar fuerza y liberar a un pueblo oprimido. Pero las palabras estaban vacías. Las mentes ya estaban decididas. Los votos ya habían sido contados. El momento clave llegó cuando un senador republicano de alto rango, presidente del Comité de Servicios Armados y un halcón de la defensa de toda la vida, se levantó para hablar. Se esperaba que defendiera ferozmente al presidente. En cambio, pronunció un discurso medido y sombrío sobre la importancia del control del Congreso sobre el poder de guerra y los límites del poder presidencial. Fue la señal inequívoca. El motín era oficial. Desde el interior de la oficina oval, el presidente y su círculo más cercano observaban la transmisión en un silencio pétreo. La traición, que habían sospechado pero se negaban a creer completamente,
se desarrollaba ante sus ojos en tiempo real. No fue un ataque de la oposición, sino una puñalada por la espalda de su propio partido, de los hombres que él había ayudado a elegir y a los que había otorgado poder. La soledad del poder nunca fue tan evidente. La votación comenzó, un lento y deliberado llamado de nombres en orden alfabético. Cada sí para anular el veto era un golpe de martillo en el ataúd de la operación venezolana y, potencialmente, de la presidencia. Los empleados del Senado registraban los votos con una calma profesional que contrastaba con el drama histórico del momento. Los números en el tablero electrónico cambiaban lentamente, acercándose inexorablemente al umbral mágico de los 67 votos. Cuando se alcanzó el voto número 67, un suspiro colectivo recorrió la galería de prensa. El veto había sido anulado. El proyecto de ley de autorización de defensa nacional, con su enmienda que prohibía la guerra en Venezuela, se convertiría en ley. El presidente había sido despojado de su capacidad para lanzar la operación que creía que le garantizaría la reelección. El establishment había cerrado filas y había ganado. El resultado final, 71-28, fue más que una derrota, fue una humillación. Demostró que una coalición bipartidista del Estado profundo podía, cuando se sentía existencialmente amenazada, imponer su voluntad sobre un ejecutivo elegido democráticamente. Fue una demostración cruda del poder real en Washington, un poder que no reside en la Casa Blanca, sino en las instituciones permanentes y las redes de influencia que las controlan. En las horas posteriores a la votación, las narrativas oficiales se solidificaron. Los vencedores hablaron de una victoria para la Constitución y la prudencia. La Casa Blanca denunció un acto de sabotaje por parte de la élite de Washington, que anteponía sus intereses a los del pueblo estadounidense. Ambas partes afirmaban defender los verdaderos intereses de la nación. La verdad, como siempre, era más compleja y menos noble. La anulación del veto tuvo consecuencias inmediatas. Los planes para la intervención militar en Venezuela fueron archivados indefinidamente. En Caracas, el régimen celebró una victoria diplomática, sin comprender del todo que su supervivencia no se debía a su propia fuerza, sino a los cálculos internos de su adversario. Se salvaron no por mérito propio, sino porque se convirtieron en un peón útil en un juego de poder mucho más grande. A nivel nacional, la base política del presidente se sintió traicionada. La promesa de gasolina barata y una victoria rápida se había evaporado, reemplazada por la amarga realidad de la política de Washington. La fractura dentro del Partido Republicano se convirtió en un abismo insalvable, dividiendo al ala populista de la facción del establishment. La guerra civil política, que había estado latente, estalló a la vista de todos. La derrota debilitó fatalmente la campaña de reelección del presidente. Sin su gran gesto de política exterior, se vio obligado a hacer campaña sobre un historial económico mediocre y un país profundamente dividido. La energía y el impulso que había esperado generar con la intervención nunca se materializaron. El establishment había logrado su objetivo principal, neutralizar la amenaza de un segundo mandato incontrolable. Pero la victoria del Estado profundo tuvo un costo. Al exponer tan abiertamente su capacidad para subvertir la voluntad de un presidente, erosionó aún más la confianza pública en las instituciones de gobierno. Para millones de estadounidenses, la votación no fue una defensa de la Constitución, sino la prueba de que una camarilla no electa controla el país, sin importar quién ocupe la oficina oval. La desconfianza se convirtió en un veneno en el cuerpo político. A largo plazo, el incidente sentó un precedente peligroso. Demostró que la política exterior estadounidense ya no estaba unificada, sino que era el producto de una lucha interna entre facciones rivales dentro del propio Estado. Los adversarios de Estados Unidos, como China y Rusia, observaron con gran interés, tomando nota de las profundas divisiones que podían ser explotadas en futuros conflictos. La imagen de la fuerza monolítica estadounidense se hizo añicos. La pregunta, entonces, es ineludible. ¿Fue la acción del Senado una defensa necesaria de la estabilidad regional y la prudencia fiscal, o un acto de sabotaje de una élite no electa para negarle al pueblo el alivio económico prometido?
Si usted entiende que esta votación no fue sobre demócratas contra republicanos, sino sobre la fría matemática del poder imperial y la autoconservación del sistema, usted analiza la política al nivel donde realmente opera. Este es un análisis para quien quiere ver la realidad cruda, sin adornos. La guerra por Venezuela fue evitada, pero la guerra civil, dentro de la estructura de poder estadounidense, una guerra silenciosa librada en salas de reuniones seguras y a través de procedimientos parlamentarios arcanos, apenas ha comenzado. El imperio, para salvarse de un emperador, se ha infligido una herida que quizás nunca sane, y el mundo observa, esperando ver qué surge de las ruinas. 08 de enero de 2026, 16:47, hora del este. El aire en el pleno del Senado es gélido, una quietud artificial solo rota por el zumbido de los sistemas de ventilación. El sonido seco del martillo del vicepresidente golpea la madera, un veredicto final que resuena contra el mármol. En el tablero electrónico, los números se congelan. A favor 52, en contra 47. No hay aplausos, solo el murmullo agudo de los teléfonos de los asesores transmitiendo la directiva. Este no es el sonido de la democracia, es el sonido de una máquina de poder cambiando de rumbo. Mientras los medios tradicionales repetían titulares superficiales sobre el debate constitucional, una realidad diferente se materializaba en las sombras. Este informe no se ocupará de la narrativa fabricada para el consumo público, la retórica sobre la libertad o la tiranía. Este es el dossier definitivo sobre la mecánica interna de una fractura en el poder estadounidense, el cálculo frío por el cual la élite del establishment determinó que la estabilidad de su proyecto imperial a largo plazo era un activo más valioso que la lealtad a un comandante en jefe. Pero el instante del impacto no revela la trayectoria del proyectil. La votación fue simplemente la consecuencia inevitable de una colisión que llevaba meses gestándose. Para entender la arquitectura de esta insurrección silenciosa, para descifrar los códigos y las presiones que operaron lejos de las cámaras, es necesario regresar al punto de ignición. Debemos retroceder el reloj exactamente 48 horas, al momento en que la operación para contener a Washington, y no a Caracas, fue activada de forma irreversible. En los 48 meses previos a la votación, el ala oeste de la Casa Blanca operaba no como un centro de gobierno, sino como una fortaleza sitiada. El círculo íntimo del presidente era reducido, una cohorte de leales cuya principal cualificación era una devoción inquebrantable a su figura, no a la Constitución. Se movían por los pasillos con la certeza de los conversos, convencidos de que la maquinaria del Estado era un instrumento contundente que respondía a una sola mano, la del comandante en jefe. Su arrogancia no era ostentosa, era una tranquila y absoluta fe en su propio poder. Esta convicción se alimentaba de una profunda incomprensión de la naturaleza del poder en Washington. Para ellos, el poder era personalista y transaccional, una fuerza que emanaba directamente del mandato electoral y se ejercía a través de la voluntad ejecutiva. Despreciaban el engranaje impersonal de la burocracia permanente, viéndola como un pantano de intereses arraigados y lealtades divididas. Creían que el Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia podían ser intimidados o ignorados, reducidos a meros ejecutores de una visión que no compartían ni comprendían. La tensión no nació de una crisis geopolítica inminente, sino de la fría aritmética de la supervivencia electoral. Con una economía estancada y encuestas de aprobación en caída libre, el presidente necesitaba un catalizador, un evento disruptivo que alterara la trayectoria política. La Operación Marea Negra fue concebida en este vacío, una solución de una elegancia brutal, una guerra corta y victoriosa que aseguraría la extracción masiva de activos petroleros, inundando el mercado estadounidense con gasolina barata a meses de las elecciones. Era una apuesta para comprar un segundo mandato con el crudo de otra nación. El cálculo presidencial se basaba en una premisa fatalmente errónea, que la única oposición significativa provendría del partido rival y de la opinión pública. Su confianza en las Fuerzas Armadas era absoluta, pero no entendía que la lealtad del alto mando no es hacia el ocupante temporal de la oficina oval,
sino hacia la institución y la estabilidad a largo plazo del imperio. Vieron el plan venezolano no como una maniobra estratégica, sino como un acto de vandalismo geopolítico que sacrificaría peones cruciales en el tablero global por una ganancia doméstica efímera. El verdadero conflicto no era por el control de los pozos petroleros de Maracaibo, sino por la dirección del proyecto imperial estadounidense. El presidente había violado un acuerdo no escrito, un pacto tácito entre el poder ejecutivo y el Estado profundo. La élite burocrática y militar permite un amplio margen de maniobra política, siempre que las acciones del líder electo no pongan en peligro los intereses estratégicos fundamentales del sistema. Al proponer un conflicto cinético costoso y de final abierto en la esfera de influencia directa de Estados Unidos, el presidente cruzó esa línea invisible. Se sentían intocables en sus tronos de autoridad prestada, aislados del escepticismo que se filtraba desde el Pentágono y Langley. Los informes de inteligencia que advertían de un atolladero fueron desestimados como el producto de una burocracia temerosa y desleal. En su visión del mundo, la historia era moldeada por hombres audaces, no por comités de análisis de riesgo. Estaban convencidos de que, llegado el momento, la presión política y la lealtad partidaria doblegarían cualquier resistencia institucional. Subestimaron la lealtad del sistema a sí mismo. La arquitectura del poder presidencial comenzó a exhibir fisuras estructurales. El capital político, un activo volátil por naturaleza, se evaporaba con cada encuesta desfavorable. Los aliados en el Capitolio, antes firmes, ahora respondían las llamadas con una calculada ambigüedad, sus lealtades reajustándose al barómetro del poder real. En los corredores del establishment, este aislamiento no era visto como una crisis, sino como una condición necesaria y predecible. El objetivo estaba marcado y efectivamente separado de la manada. Dentro del ala oeste, el plan de extracción de activos se discutía con la fría certeza de un problema de ingeniería. La operación fue modelada en terminales seguras como una transición rápida, un procedimiento quirúrgico de cambio de régimen con un mínimo de daño colateral proyectado. Los documentos internos, redactados en el lenguaje aséptico de la burocracia de seguridad nacional, hablaban de fases de estabilización y gobiernos de transición. La posibilidad de un conflicto asimétrico prolongado fue sistemáticamente subestimada, un error de cálculo monumental. La directiva presidencial se tradujo en una cascada de órdenes cifradas. El Comando Sur, desde su sede en Doral, Florida, activó los protocolos de contingencia, grupos de batalla de portaaviones, cuya posición oficial era de patrullaje de rutina, alteraron sutilmente sus vectores de navegación hacia el Caribe. Las unidades de operaciones especiales recibieron órdenes de preparación, sus perfiles de misión actualizados en la quietud de las salas de planificación. La maquinaria cinética se ponía en marcha, silenciosa e impersonal, una serpiente de acero deslizándose hacia su presa. Pero mientras el acero se movía en el mar, el verdadero campo de batalla se preparaba en el Capitolio. La trampa no sería de minas ni emboscadas, sino de procedimiento y precedente. Los estrategas del establishment sabían que una oposición frontal sería calificada de antipatriótica. Por consiguiente, la estrategia fue permitir que el presidente avanzara, que solicitara formalmente la autorización para el uso de la fuerza militar. Lo dejarían construir su propio cadalso político, para luego quitarle el suelo bajo los pies. La primera fase de la contención fue el silencio. Los líderes del Senado, tanto de la mayoría como de la oposición, ofrecieron declaraciones públicas ambiguas, permitiendo que la narrativa de la Casa Blanca dominara el ciclo de noticias. Se filtraron informes selectivos que apoyaban la viabilidad de una operación rápida, creando una cámara de eco que reforzaba la confianza del Ejecutivo. Fue una obra maestra de desinformación pasiva, diseñada para alentar al objetivo a adentrarse más en el terreno de la matanza. Mucho antes de que el primer general testificara ante un comité o el primer editorial fuera impreso, la sentencia ya había sido dictada. No en una sala de tribunal, sino en una cena privada en Georgetown, en una llamada segura entre dos adversarios políticos que compartían un interés superior, la preservación del sistema. El presidente creía que estaba moviendo las piezas para una guerra en el extranjero. En realidad,
Todas las piezas ya estaban posicionadas en su contra en casa. La partida estaba terminada. La narrativa oficial, cuidadosamente construida para el consumo masivo, se centró en un noble debate sobre la separación de poderes y la prerrogativa constitucional del Congreso para declarar la guerra. Fue un espectáculo de civismo, una lección de libro de texto sobre los controles y equilibrios de la República. Pero esta fue la cortina de humo, una pieza de teatro político diseñada para ocultar una transacción mucho más brutal que se estaba llevando a cabo en las salas de poder donde las cámaras nunca entran. La verdadera decisión no se tomó en el Pleno del Senado. La anulación del veto no fue una victoria para la paz ni un acto de moderación. Fue una maniobra de autoconservación ejecutada por el aparato estatal permanente, la élite del establishment, una coalición bipartidista de operadores de seguridad nacional, financieros y burócratas de carrera. No actuó por principios morales. Actuó basándose en una fría evaluación de riesgos. Concluyeron que el plan del presidente era un acto de vandalismo estratégico, una apuesta imprudente que amenazaba la estabilidad a largo plazo del proyecto imperial por el bien de un ciclo electoral. El consenso no se forjó en los comités del Congreso, sino en cenas discretas en Georgetown y en llamadas seguras entre adversarios políticos que compartían un interés superior, la preservación del sistema. En estos cónclaves, el lenguaje no era el de la Constitución, sino el de los balances y las proyecciones de riesgo. Analizaron la intervención en Venezuela no como una cruzada por la democracia, sino como una adquisición hostil con un costo de entrada prohibitivo y un retorno de la inversión incierto. El imperio se gestionaba como una corporación. La tesis central que impulsó esta rebelión silenciosa fue una simple ecuación de costo-beneficio. Por un lado, la ganancia a corto plazo de petróleo barato para asegurar una reelección. Por otro, el costo estimado de $1.2 billones para una ocupación prolongada, la inevitable desestabilización regional y, lo más crítico, el desvío de recursos masivos de la contención de China en el Pacífico. El Estado Profundo miró las cifras y determinó que el presidente estaba intentando pagar un yate con la hipoteca de la casa. Aquí entramos en los secretos que los medios mundiales aún intentan procesar. El algoritmo está diseñado para ocultar esta capa de análisis, para mantenerlo a usted en la superficie de la narrativa oficial. La suscripción a este canal no es un simple apoyo, es un pacto de resistencia. Es la única garantía de que tendrá acceso a la inteligencia que define el próximo siglo, no a la propaganda que define el próximo ciclo de noticias. Usted merece conocer la mecánica real del poder. El objetivo real de la Operación Marea Negra no era liberar a un pueblo, sino asegurar el control directo sobre la faja petrolífera del Orinoco, con sus 1.3 billones de barriles de crudo pesado. Documentos filtrados posteriormente revelaron que los gigantes energéticos como ExxonMobil y Chevron ya tenían borradores de acuerdos de producción compartida listos, esperando la firma de un gobierno títere instalado por la fuerza. La intervención era una operación de extracción de activos a escala nacional, la más grande jamás concebida. Más allá del petróleo, el plan incluía la toma de control de las vastas reservas minerales de Venezuela, el arco minero del Orinoco, una región rica en oro, coltán, diamantes y tierras raras, estaba mapeado para su explotación por corporaciones mineras aliadas. Los contratos preliminares, valorados en más de $200.000 millones, ya habían sido distribuidos entre un selecto grupo de inversores con conexiones políticas profundas. La guerra no era solo por combustible, era por los componentes básicos de la tecnología del siglo XXI. El cinismo de la operación era absoluto. Mientras la Casa Blanca preparaba discursos sobre derechos humanos, equipos de avanzada de contratistas de defensa y logística, incluyendo a KBR y Fluor Corporation, ya estaban estableciendo bases operativas en Colombia y Curazao. No estaban planificando una misión humanitaria. Estaban preparando la infraestructura para una ocupación a largo plazo y la reconstrucción de la industria petrolera con contratos del gobierno estadounidense. La guerra ya había sido privatizada antes de comenzar. Por consiguiente, el motín del establishment no fue para impedir un conflicto cinético,
sino para cancelar una mala inversión estratégica. La operación fue vetada no por su inmoralidad, sino porque su hoja de balance era desastrosa para los intereses a largo plazo del imperio. La élite no salvó a Venezuela por compasión, la salvó porque su destrucción, en ese momento y de esa manera, habría sido un pasivo inaceptable en el gran libro de contabilidad del poder global. Fue una decisión de negocios, disfrazada de prudencia constitucional. A las 16:30, hora del este, el secretario del Senado inicia la llamada a votación. El procedimiento es arcaico, una letanía de nombres leída en orden alfabético que desmiente la operación de alta tecnología política que se está ejecutando. Cada senador, al ser nombrado, responde con un simple sí o no y, en el silencio de la Cámara, cada respuesta resuena no como una opinión, sino como el clic de un mecanismo de relojería. Cada voto, un engranaje que se asienta en su lugar para producir un resultado predeterminado. En la galería de prensa, los corresponsales no toman notas frenéticamente, observan en un silencio tenso, sus dedos flotando sobre los teclados. Ya conocen el resultado. Su trabajo no es reportar la sorpresa, sino documentar la ejecución. La verdadera historia no es quién gana, sino cómo la maquinaria del poder se alinea para neutralizar a uno de los suyos. El aire es denso, no con suspense, sino con el peso de la historia, siendo registrada con una frialdad casi forense. Dentro del ala oeste, la atmósfera es la de una sala de control de misión durante una falla catastrófica. El presidente y su círculo más íntimo observan la transmisión de C-SPAN en una pantalla de plasma. No hay gritos ni recriminaciones, solo un silencio pesado y asfixiante. Observan los rostros de los senadores de su propio partido mientras votan en su contra, no con la ira de una traición, sino con la incredulidad vacía de quien ve las leyes de la física invertirse ante sus ojos. El recuento en el tablero electrónico avanza con una lentitud tortuosa. 30 votos, 40, 50. Los sí, para anular el veto se acumulan, una marea inexorable. El líder de la mayoría, el arquitecto de esta insurrección silenciosa, permanece impasible en su escaño, su rostro una máscara de neutralidad procesal. No muestra triunfo, solo la concentración de un cirujano en las etapas finales de una operación compleja. El control es absoluto, la emoción es un pasivo innecesario. El punto de inflexión llega con el nombre de un senador de un estado profundamente conservador, un hombre que construyó su carrera sobre la lealtad y la fuerza. Su sí es pronunciado en voz baja, casi inaudible, pero impacta la sala como una onda de choque. Es el voto número 67. El umbral ha sido cruzado. El veto presidencial ha muerto. En la galería, un murmullo recorre las filas mientras los pulgares se mueven sobre las pantallas, transmitiendo la confirmación al mundo. La llamada a votación continúa hasta el final, una formalidad macabra. El resto de los votos ya no importan para el resultado, pero sirven para registrar la magnitud de la derrota, para grabar en los archivos del Congreso la escala de la rebelión. Los últimos nombres son llamados en una cámara que ya ha pasado a la siguiente fase de la historia. La tensión se ha disipado, reemplazada por la quietud incómoda que sigue a un acto de violencia institucional. A las 16:47, el vicepresidente, en su papel de presidente del Senado, golpea el martillo. El sonido es seco, final. Con un voto de 71-28, 2/3 de los senadores presentes habiendo votado afirmativamente, el veto del presidente es anulado. No hay celebración, no hay aplausos, solo el crujido de papeles y el movimiento colectivo de cuerpos que se levantan, ansiosos por abandonar la escena del crimen político que acaban de cometer. La imagen que se congela en las pantallas de todo el mundo es la del tablero electrónico final, 71-28. No es una puntuación, es un epitafio. Simboliza el momento preciso en que el poder cambió de manos, no a través de una elección o un golpe, sino a través de la aplicación metódica y despiadada de las reglas del sistema contra su propio líder. El poder no fue tomado, fue revocado por el comité que realmente dirige el imperio. Inmediatamente, la maquinaria de control de la narrativa se activa.
Los senadores que votaron para anular el veto emiten comunicados preescritos sobre la defensa de la Constitución y la prudencia fiscal. La Casa Blanca emite su propia declaración, denunciando un golpe del establishment de Washington. Pero las palabras son solo ruido de fondo. La acción ha hablado con una claridad brutal. El presidente ha sido contenido. La operación Marea Negra ha sido hundida en el puerto. El silencio que descendió sobre Washington tras la anulación no era de paz, sino el vacío auditivo que sigue a una detonación controlada. En la Casa Blanca, las líneas de comunicación con el Pentágono y el Departamento de Estado se volvieron frías. Las respuestas a las directivas ejecutivas se tornaron deliberadamente lentas y burocráticas. La maquinaria imperial, por primera vez en décadas, no respondía al toque de una sola mano. El comandante en jefe había sido efectivamente desconectado del motor de su propio acorazado estatal. Esto desató una crisis de autoridad sin precedentes y sin nombre. El presidente seguía siendo nominalmente el líder del mundo libre, pero en la práctica, el poder de proyectar la fuerza estadounidense había sido transferido a un comité no electo de senadores y jefes de agencias. ¿Quién dirigía ahora la política exterior? ¿El ocupante de la oficina oval? ¿O los arquitectos del motín en el Capitolio? Las órdenes se contradecían, creando una parálisis funcional que dejaba al imperio peligrosamente a la deriva en aguas geopolíticas turbulentas. La reacción global fue un estudio de hipocresía calculada. Los aliados europeos emitieron comunicados elogiando la fortaleza de las instituciones democráticas estadounidenses, mientras sus servicios de inteligencia trabajaban febrilmente para determinar quién era el nuevo punto de contacto para las decisiones críticas. En Beijing y Moscú, los analistas no veían una victoria de la ley, sino la fractura expuesta del centro de mando enemigo. La inestabilidad en Washington se convirtió en una oportunidad estratégica que no dudarían en explotar. Para el presidente, la derrota fue absoluta y personal. Se vio reducido a la condición de un monarca cautivo, obligado a firmar leyes y emitir proclamaciones redactadas por sus carceleros institucionales. Sus conferencias de prensa se convirtieron en espectáculos de humillación pública, donde cada pregunta de los periodistas era una sonda que buscaba los límites de su ahora inexistente autoridad. La operación no lo destituyó del cargo, lo vació de poder, dejándolo como un cascarón ceremonial en el centro del Ejecutivo. En los pasillos del poder real, los vencedores no celebraron. Los líderes del Senado y los altos mandos del Pentágono, los nuevos gerentes del caos, comenzaron el metódico proceso de recalibración. No hubo discursos de victoria, solo una serie de reuniones a puerta cerrada y directivas discretas para estabilizar el sistema. Habían contenido la variable populista y reafirmado el control del establishment sobre la política de seguridad nacional, pero al hacerlo, habían revelado la verdadera naturaleza del poder, creando un vacío que ahora debían llenar. El mundo observó el resultado de la votación como el final de una crisis, pero se equivocó. Lo que presenciaron no fue una resolución, sino la inauguración de una nueva era de parálisis imperial. El precedente establecido el 8 de enero de 2026 es ahora la nueva doctrina operativa. La política exterior estadounidense ya no es un vector unificado, sino el resultado impredecible de una guerra civil de baja intensidad entre el Ejecutivo electo y el estado de seguridad permanente. Cada decisión futura será ahora un campo de batalla interno. Este nuevo paradigma crea un riesgo estratégico incalculable. Los adversarios de Washington, desde Beijing hasta Moscú, han tomado nota. Ahora saben que el imperio puede ser paralizado desde adentro, que las directivas presidenciales pueden ser saboteadas por la propia burocracia. La victoria del establishment para preservar el sistema a largo plazo ha creado una vulnerabilidad a corto plazo. Un imperio cuya capacidad para actuar con decisión ha sido fatalmente comprometida. La próxima crisis global no encontrará un actor unificado, sino una casa en guerra consigo misma. La pregunta, entonces, es ineludible. ¿Fue la acción del Senado una defensa necesaria de la estabilidad regional o un acto de sabotaje de una élite no electa para negarle al pueblo el alivio económico prometido?
Si usted entiende que esta votación no fue sobre demócratas contra republicanos, sino sobre la fría matemática del poder imperial y la autoconservación del sistema, usted analiza la política al nivel donde realmente opera. Usted forma parte de la minoría que busca la verdad cruda, sin adornos. La guerra por Venezuela fue evitada, pero la guerra civil dentro de la estructura de poder estadounidense, una guerra silenciosa librada en salas de reuniones seguras y a través de procedimientos parlamentarios arcanos, apenas ha comenzado. El imperio, para salvarse de un emperador, se ha infligido una herida que quizás nunca sane. Active las notificaciones. La próxima pieza del dominó global está a punto de caer, y nosotros estaremos aquí para documentar el impacto, para registrar el colapso en tiempo real,